Me despidieron acusándome de robar en la empresa de mi propia familia política. Dijeron que yo había desviado casi $500,000 durante años. Dijeron que había abusado de su confianza. Dijeron que era una traidora. Lo que no sabían era que durante 10 años yo había estado guardando pruebas. Y lo que ocurrió después destruyó todo lo que ellos creían intocable. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Esta historia demuestra que el silencio no siempre significa debilidad. A veces, significa estrategia. Si te gustan las historias donde la verdad sale a la luz y la justicia llega cuando menos la esperan, asegúrate de suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios qué harías tú en mi lugar. Ahora sí, te cuento cómo empezó todo. Mi nombre es Valeria Morales. Durante 10 años trabajé en la empresa de mi esposo, una constructora familiar fundada por su padre, Ignacio Rivas. Cuando me casé con Daniel, creí que estaba entrando en una familia unida, fuerte, tradicional. Lo que no sabía era que también estaba entrando en una estructura donde el poder lo era todo, y donde yo siempre sería vista como una intrusa. Al principio todo parecía normal. Me ofrecieron un puesto administrativo en el departamento financiero. Es solo para ayudarte a integrarte, me dijeron. Yo acepté feliz. Tenía formación en contabilidad y experiencia previa, así que quería demostrar que podía aportar valor real. Pero muy pronto entendí mi lugar en esa empresa. Ignacio, mi suegro, era un hombre frío, calculador, obsesionado con el control. Mi cuñado Andrés manejaba la parte operativa. Daniel, mi esposo, estaba más enfocado en relaciones públicas. Y yo era la esposa que ayuda. Cada vez que proponía una mejora, Ignacio respondía con una sonrisa tensa. Déjalo así, Valeria. Aquí siempre lo hemos hecho de esta manera. Cada vez que detectaba un error contable, Andrés lo corregía sin dar explicaciones y me pedía que no hiciera preguntas innecesarias. Y Daniel me decía que no exagerara, que en las empresas familiares todo era más informal. Pero yo veía cosas, facturas infladas, transferencias divididas en montos sospechosamente pequeños, pagos a proveedores inexistentes, cuentas paralelas que no aparecían en los informes oficiales. La primera vez que mencioné que aquello podía ser ilegal, Daniel se molestó. No empieces con teorías, me dijo. Mi padre sabe lo que hace. Ese fue el momento en que entendí que estaba sola. Y entonces cometieron su primer error. Empezaron a confiar demasiado en mí. Con el tiempo me dieron acceso completo al sistema contable. Pensaron que yo no entendía el alcance de lo que veía. Pensaron que por ser parte de la familia nunca los traicionaría. Pensaron que mi lealtad estaba garantizada por mi matrimonio, pero también empezaron a humillarme. En reuniones importantes no me invitaban. En celebraciones empresariales me sentaban lejos de la mesa principal. Cuando algo salía mal, siempre era culpa del departamento administrativo, es decir, mía. Un día escuché a Ignacio decirle a Andrés: Valeria es útil, pero no deja de ser externa. La sangre es la sangre. Esa frase cambió algo dentro de mí. No era familia. Nunca lo sería. Y si algún día necesitaban un chivo expiatorio, sería yo. Fue entonces cuando decidí empezar a guardar copias. No hice nada ilegal. Solo empecé a respaldar todo lo que pasaba por mis manos. Correos electrónicos, autorizaciones firmadas, estados de cuenta, transferencias sospechosas, conversaciones donde hablaban abiertamente de optimizar impuestos de maneras claramente ilícitas. No lo hice por venganza. Al principio, lo hice por miedo. Miedo a que algún día todo explotara
y yo quedara atrapada en medio. Pasaron los años. Mi matrimonio empezó a deteriorarse. Daniel se volvió distante, absorbido por el negocio. Cada vez que discutíamos, la conversación terminaba igual. Mi familia siempre estará primero. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era martes por la mañana cuando Ignacio convocó una reunión urgente. Su rostro estaba pálido, tenso. Andrés evitaba mirarme. Había desaparecido una suma importante de dinero. Según los registros oficiales, alguien había autorizado transferencias irregulares durante meses. Y todos los caminos llevaban a mi usuario. Recuerdo el silencio en esa sala. Recuerdo la mirada acusadora de Ignacio. Recuerdo la expresión decepcionada de Daniel. «¿Qué hiciste, Valeria?», fue lo primero que dijo mi esposo. No me preguntó si era verdad. Me preguntó qué había hecho. Intenté explicar que mi acceso podía haber sido utilizado por cualquiera, con privilegios de administrador. Intenté mostrar inconsistencias en los registros. Intenté mantener la calma, pero ya tenían su narrativa preparada. Ignacio dijo que siempre había desconfiado de mí. Andrés insinuó que yo llevaba años resentida. Daniel guardó silencio. Me suspendieron ese mismo día. 2 semanas después, recibí una notificación formal: despido por apropiación indebida y proceso legal en curso. La noticia corrió rápido. Clientes comenzaron a llamar. Algunos contratos se cancelaron. Mi nombre apareció en rumores empresariales. Y Daniel me pidió el divorcio. «Esto nos está destruyendo», dijo. «No puedo seguir contigo si hiciste algo así». Ahí entendí que no solo habían decidido culparme, habían decidido eliminarme. Lo que ellos no sabían era que durante 10 años yo había estado esperando este momento sin saberlo. Que cada documento que respaldé, cada conversación archivada, cada irregularidad guardada en un servidor externo, iba a convertirse en la pieza clave de algo mucho más grande. Me llamaron ladrona, pero estaban a punto de descubrir quién estaba robando realmente. Y cuando la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. El mismo día que recibí la carta formal de despido, entendí que aquello no era un error contable, ni una confusión temporal. Era un plan. Estaba demasiado bien estructurado para ser improvisado. Las fechas de las transferencias sospechosas estaban distribuidas durante meses. El acceso a mi usuario estaba registrado a horas en las que yo supuestamente había autorizado operaciones desde mi ordenador personal. Todo estaba diseñado para que pareciera continuo, coherente y deliberado. Lo que no calcularon fue que yo había empezado a desconfiar mucho antes de que decidieran usarme como culpable. Durante los días posteriores al despido, la presión aumentó. Recibí una notificación legal donde se me exigía devolver el dinero presuntamente sustraído o enfrentar cargos penales formales. La suma era absurda. €500,000 que jamás había visto, tocado, ni transferido a mi beneficio. Daniel no volvió a dormir en casa desde esa reunión. Se quedó en la propiedad de sus padres. Me llamó solo una vez para decirme que su abogado se pondría en contacto conmigo para el proceso de divorcio. No preguntó cómo estaba. No preguntó si necesitaba ayuda. Solo dijo: «Si hiciste algo, todavía estás a tiempo de arreglarlo». Ese fue el momento en que dejé de esperar que alguien me creyera. Al tercer día, Ignacio ofreció una declaración interna a los empleados. Me enteré por una antigua compañera que todavía confiaba en mí. Les dijo que lamentaba profundamente haber confiado responsabilidades financieras a alguien que no comprendía el peso moral del cargo, que la empresa estaba tomando medidas para proteger su reputación, que la traición venía de donde menos se esperaba. No dijo mi nombre directamente. No lo necesitaba. La narrativa estaba instalada. Las llamadas de amigos comenzaron a disminuir
Algunos conocidos me escribieron mensajes ambiguos. Espero que todo se aclare pronto. Otros simplemente dejaron de responder. La sospecha es contagiosa. Pero yo no entré en pánico. En lugar de eso, abrí el servidor externo donde había almacenado durante años cada copia de respaldo, carpetas organizadas por fecha, conversaciones etiquetadas, autorizaciones firmadas digitalmente, registros de modificaciones hechas por perfiles de administrador que no eran el mío. Mientras revisaba la información, confirmé algo que ya intuía. Las transferencias que ahora me atribuían habían sido autorizadas desde una cuenta con privilegios superiores. Mi usuario solo aparecía como ejecutor final, no como creador de la orden. Es decir, alguien había construido un circuito donde mi acceso era el último paso visible. Y solo 2 personas tenían el nivel necesario para diseñar algo así: Ignacio y Andrés. Aún así, no hice nada. No respondí públicamente. No publiqué pruebas. No confronté. Esperé. Sabía que el proceso legal iba a obligarlos a formalizar su acusación. Y cuando eso ocurriera, tendrían que presentar documentos oficiales. Documentos que yo también tenía, pero en su versión original. 2 semanas después, recibí la citación para una audiencia preliminar. El abogado de Ignacio había presentado una denuncia formal por apropiación indebida y administración fraudulenta. La acusación era agresiva. Intentaban no solo despedirme, sino arruinar mi credibilidad profesional de forma permanente. Fue entonces cuando contraté a mi propio abogado. Se llamaba Tomás Rueda, especialista en derecho corporativo y delitos financieros. No le conté toda la historia el primer día. Solo le entregué una pequeña parte de las pruebas, lo suficiente para que entendiera que aquello no era una defensa desesperada, sino una estructura organizada. Recuerdo su expresión cuando vio los primeros documentos. ¿Desde cuándo tienes esto?, preguntó. Desde hace años. ¿Por qué no hiciste nada antes? Porque todavía no me habían acusado. Tomás entendió rápidamente el panorama. Me explicó que, si presentábamos todas las pruebas de inmediato, podríamos desmontar la acusación preliminar. Pero también me advirtió algo importante. Si lo hacíamos de forma impulsiva, ellos tendrían tiempo de reorganizar su defensa, eliminar conexiones y preparar una versión alternativa. Me recomendó paciencia estratégica. Acepté. En la audiencia preliminar, Ignacio habló con seguridad. Declaró que yo había mostrado actitudes resentidas en los últimos años, que mi matrimonio estaba deteriorado y que tenía motivos personales para vengarme económicamente. Andrés apoyó la versión con aparente firmeza. Presentaron registros impresos, donde mi usuario aparecía vinculado a las transferencias. Cuando fue mi turno, no negué de forma emocional. No lloré, no grité. Solo dije: solicito auditoría forense completa de los sistemas y registros originales. El juez aceptó la solicitud. Esa fue la primera grieta, porque una auditoría forense no se limita a lo que una empresa decide mostrar. Revisa metadatos, registra niveles de acceso, analiza modificaciones internas, y yo sabía exactamente qué encontrarían. Mientras tanto, el divorcio avanzaba. Daniel solicitó separación de bienes, alegando conducta deshonesta de mi parte. Intentó bloquear cuentas conjuntas y proteger activos familiares. No sabía que algunas de esas cuentas estaban directamente conectadas a las irregularidades que yo había documentado. La auditoría comenzó un mes después. Ignacio parecía tranquilo en público, pero según supe por antiguos empleados, las reuniones internas se volvieron tensas. Se revisaron antiguos contratos. Se destruyeron archivos físicos. Se dieron órdenes de no hablar con nadie externo. Pero era tarde.
Los sistemas digitales no olvidan. Y yo tampoco. La prensa todavía no estaba involucrada oficialmente. La empresa intentaba mantener el conflicto como un asunto privado. Pero las cosas privadas tienen la mala costumbre de hacerse públicas cuando hay demasiado dinero involucrado. Una noche, revisando nuevamente las pruebas, encontré algo que incluso yo había pasado por alto años atrás. Un correo antiguo entre Ignacio y un proveedor ficticio, donde mencionaban dividir transferencias para evitar umbrales de control automático. Ese correo no solo implicaba evasión fiscal, implicaba intención, y la intención cambia todo en un juicio. Guardé ese archivo en una carpeta separada. No lo usaría todavía, porque el verdadero golpe no se da cuando el enemigo está alerta. Se da cuando cree que ya ganó, y ellos estaban convencidos de que yo estaba destruida. No sabían que solo estaba esperando el momento exacto para abrir la caja completa. La auditoría forense tardó casi 6 semanas en completarse. 6 semanas donde mi nombre seguía manchado, donde el divorcio avanzaba y donde la empresa intentaba proyectar normalidad. Ignacio apareció en 2 eventos públicos, sonriendo ante cámaras. Andrés continuó supervisando obras, como si nada estuviera ocurriendo. Daniel evitó cualquier declaración directa. Pero internamente, la presión estaba creciendo. El primer informe preliminar no fue público. Fue entregado al juez y a los abogados de ambas partes. Tomás me llamó la misma tarde que lo recibió. Tenemos movimiento, me dijo. No explicó más por teléfono. Nos reunimos en su despacho. Sobre la mesa había un documento de más de 100 páginas. No necesitaba leerlo completo para entender la dirección. El informe confirmaba que las transferencias cuestionadas habían sido generadas desde una cuenta con privilegios administrativos superiores al mío. Mi usuario figuraba como ejecutor final, pero la orden inicial provenía de un perfil con capacidad de modificar registros y reasignar autorizaciones. Ese perfil pertenecía a Andrés. Además, el sistema mostraba que varias entradas habían sido editadas después de la fecha original de creación. En otras palabras, alguien había alterado los registros para construir una narrativa coherente. No era solo fraude financiero, era manipulación posterior. Esto no solo desmonta la acusación, dijo Tomás con calma. Esto abre la puerta a algo más grande. No celebré. Sabía que aún faltaba un paso crucial: que el juez aceptara oficialmente la validez del informe. Mientras tanto, la presión dentro de la empresa aumentó. Algunos empleados comenzaron a recibir citaciones para declarar sobre protocolos internos. Uno de ellos, Clara, había trabajado conmigo durante años. Me envió un mensaje breve. «Hay nervios aquí. Están buscando quién habló». No respondí de inmediato. Sabía que cualquier contacto directo podría ser interpretado como interferencia. 3 días después, ocurrió algo inesperado. Daniel me llamó. No había hablado conmigo desde la audiencia preliminar. «Necesito verte», dijo. Su voz no sonaba acusatoria esta vez. Sonaba inquieta. Acepté reunirme en un lugar neutral. Cuando llegó, parecía más cansado de lo habitual. «He visto parte del informe», dijo sin rodeos. Andrés me aseguró que es un malentendido técnico. Lo miré en silencio. «¿Y tú qué crees?», pregunté. Daniel dudó. «No sé qué pensar. Siempre confié en ellos». «Yo también confié en ti», respondí con calma. Esa frase quedó suspendida entre nosotros. Daniel pasó la mano por su cabello. «Si esto se confirma, todo puede derrumbarse». No hablaba de nuestro matrimonio. Hablaba del negocio. «Ya está derrumbándose», dije. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una constatación fría. Esa noche, Ignacio convocó una reunión de emergencia en la empresa.
Según supe después, intentó convencer a los directivos externos de que la auditoría estaba mal interpretada. Insistió en que yo había manipulado el sistema antes de salir. Propuso contratar un perito adicional, independiente. Pero el daño estaba hecho. Los bancos comenzaron a revisar líneas de crédito. 2 proveedores importantes solicitaron aclaraciones formales antes de continuar contratos. Una constructora asociada decidió suspender un proyecto conjunto hasta que el proceso judicial se resolviera. El dinero empezó a detenerse. Y cuando el flujo de dinero se detiene, las estructuras familiares comienzan a temblar. El juez convocó una segunda audiencia para discutir los hallazgos preliminares. Esta vez, la sala estaba más llena, no por prensa, sino por representantes legales de terceros interesados. Cuando el perito explicó técnicamente cómo los registros habían sido modificados, Andrés evitó levantar la mirada. Ignacio mantuvo su expresión rígida, pero sus manos estaban tensas. El abogado de Ignacio intentó argumentar que el acceso administrativo no implicaba culpabilidad directa, que múltiples personas podían haber utilizado esa cuenta. Entonces Tomás pidió la palabra. Presentó un análisis complementario que yo había conservado durante años. Registros de inicio de sesión, con direcciones IP específicas, vinculadas a dispositivos personales. Uno de esos dispositivos estaba registrado a nombre de Andrés. La sala quedó en silencio. No era una suposición. Era un rastro digital. El juez ordenó ampliar la investigación por posible manipulación de pruebas y falsedad documental. Eso cambió completamente la dirección del caso. De repente, ya no era yo defendiendo mi inocencia. Era la empresa defendiendo su integridad. Esa misma tarde, la noticia comenzó a filtrarse. No como titular escandaloso, sino como breve nota económica. Auditoría revela inconsistencias en constructora familiar, bajo investigación interna. Ignacio intentó contener el daño convocando a clientes estratégicos, pero la confianza es frágil cuando hay sospechas de fraude. El divorcio también empezó a cambiar de tono. El abogado de Daniel solicitó una pausa temporal en la división de bienes hasta que se aclarara la situación legal. No era un gesto romántico, era autoprotección, pero era una señal. Por primera vez, ya no estaba completamente sola frente a la acusación. Sin embargo, yo aún no había presentado todo. El correo sobre la división de transferencias seguía guardado. Y había algo más. Un conjunto de contratos paralelos, firmados por Ignacio años atrás, que no habían sido incluidos en los registros oficiales. Contratos que demostraban un patrón sistemático de evasión. Sabía que si los presentaba, la investigación dejaría de ser administrativa y se convertiría en penal. No tenía prisa, porque el verdadero impacto no es solo demostrar que alguien mintió, es demostrar que mintió durante años. Y ellos todavía creían que podían negociar una salida silenciosa. No sabían que el silencio, esta vez, estaba de mi lado. La transformación del caso fue casi imperceptible al principio. No hubo sirenas ni titulares explosivos. Solo una notificación oficial enviada al despacho de Tomás, donde se informaba que la Fiscalía había decidido intervenir formalmente tras los hallazgos de la auditoría. Lo que comenzó como una disputa laboral, ahora estaba siendo evaluado como posible fraude corporativo agravado y manipulación de registros contables. Eso lo cambiaba todo. Porque cuando la Fiscalía entra en escena, ya no se trata de reputación empresarial. Se trata de responsabilidad penal. Ignacio intentó reaccionar con rapidez. Contrató a un equipo adicional de abogados especializados en derecho penal económico. Emitió un comunicado interno asegurando que la empresa colaboraría plenamente con las autoridades. Intentó proyectar control,
Pero internamente, el ambiente ya no era el mismo. Varios empleados comenzaron a buscar trabajo en otras compañías. Algunos proveedores exigieron garantías contractuales adicionales. El banco principal de la constructora congeló temporalmente una línea de crédito hasta que la situación se aclarara. La empresa no estaba colapsando todavía, pero estaba sangrando. Daniel volvió a llamarme una semana después de que la fiscalía anunciara su intervención. Esto se está saliendo de control, dijo. Su tono no era acusatorio ni distante esta vez. Era casi vulnerable. ¿No fui yo quien lo sacó de control?, respondí. Hubo un silencio largo. Mi padre quiere hablar contigo. Esa frase no me sorprendió. La estaba esperando. Ignacio no era un hombre que aceptara derrota fácilmente. Si decidía hablar conmigo, no sería para disculparse. Sería para negociar. Acepté la reunión. Nos encontramos en el despacho privado de uno de sus abogados. La atmósfera era fría, calculada. Ignacio estaba sentado recto, impecable como siempre, pero su mirada ya no tenía la misma seguridad. Valeria empezó. Esto no beneficia a nadie. No mencionó disculpas. No habló de error. Habló de conveniencia. No fui yo quien inició el proceso penal, respondí con calma. Fue la auditoría. Ignacio apoyó las manos sobre la mesa. Podemos resolver esto internamente. Retira ciertas declaraciones. Ajustamos responsabilidades. Evitamos que la fiscalía continúe. Lo miré directamente. ¿Ajustamos responsabilidades? ¿Quieres que acepte una culpa compartida? Ignacio no respondió de inmediato. La reputación es frágil, dijo finalmente. La tuya también. Esa fue su amenaza velada. Tomás intervino antes de que la conversación se tensara más. Mi clienta no ha presentado todavía la totalidad de la documentación que posee. La frase cayó como una bomba silenciosa. Ignacio giró la cabeza lentamente hacia mí. ¿Qué documentación? No respondí, porque en ese momento entendí algo importante. Aún creían que el informe forense era todo lo que tenía. La reunión terminó sin acuerdo. Ignacio salió primero. Andrés ni siquiera asistió. Daniel se quedó unos segundos más en la sala, pero no dijo nada. Me miró como si intentara reconciliar la mujer que conocía con la situación actual. No lo ayudé. La investigación penal avanzó rápidamente después de eso. La fiscalía solicitó acceso completo a los servidores históricos de la empresa, incluyendo copias de seguridad antiguas. También solicitó registros bancarios ampliados de los últimos 10 años. Eso era exactamente lo que yo esperaba, porque mis archivos no eran solo de los últimos meses, eran de años. Semanas después, la prensa publicó el primer artículo relevante. Constructora bajo investigación penal por presunto fraude contable. Mi nombre ya no aparecía como principal acusada. Aparecía como denunciante colaboradora. Esa palabra cambió el equilibrio. Ignacio convocó otra reunión interna con socios minoritarios. Algunos empezaron a exigir explicaciones formales. Uno de los inversores externos solicitó auditoría independiente adicional. El problema ya no era solo legal, era financiero. El flujo de nuevos contratos comenzó a disminuir drásticamente. Proyectos en negociación quedaron suspendidos. 2 bancos secundarios cancelaron líneas de financiación futuras. Andrés empezó a desaparecer de reuniones públicas. Daniel intentó mantenerse visible, pero su posición era incómoda. No estaba formalmente acusado, pero tampoco podía ignorar que la investigación señalaba directamente a su hermano y, potencialmente, a su padre. El divorcio tomó un giro inesperado. El abogado de Daniel solicitó mediación. Ya no hablaba de conducta deshonesta de mi parte. Ahora hablaba de situación extraordinaria que afecta a ambas partes. En otras palabras,
Daniel entendía que si la empresa colapsaba, su patrimonio personal también estaba en riesgo. Acepté la mediación, pero no para reconciliar, sino para observar. Durante la sesión, Daniel evitó discutir el pasado. Se enfocó en proteger activos que no estuvieran vinculados a la empresa. Intentó separar propiedades, inversiones y cuentas conjuntas. Fue entonces cuando decidí revelar una pequeña parte adicional de mi información. No lo hice ante él directamente. Lo hice a través de Tomás, quien entregó a la Fiscalía un conjunto de correos electrónicos que demostraban coordinación entre Ignacio y Andrés para dividir transferencias y modificar registros. La reacción fue inmediata. La Fiscalía amplió formalmente la investigación por posible organización fraudulenta sistemática. Eso ya no era un simple error administrativo. Era una estructura. Ignacio recibió una notificación para declarar nuevamente, esta vez bajo advertencia formal. Andrés fue citado para explicar inconsistencias técnicas detectadas en los accesos administrativos. La empresa emitió un segundo comunicado, asegurando cooperación total. Pero en los mercados locales, la percepción ya había cambiado. La constructora que durante años había sido símbolo de estabilidad ahora era sinónimo de incertidumbre, y yo todavía no había utilizado todo, porque aún conservaba los contratos paralelos. Contratos que demostraban no solo evasión, sino desvío de fondos hacia cuentas privadas asociadas indirectamente a Ignacio. No tenía prisa, porque, cuanto más avanzaba la investigación oficial, más peso tendría cada documento adicional. Ignacio todavía pensaba que podía controlar daños. No entendía que el control ya no estaba en sus manos. Estaba en los registros. Y en mi paciencia, la Fiscalía tardó casi 2 meses en analizar la nueva documentación que entregamos. 2 meses donde la empresa intentó sobrevivir proyectando normalidad, pero cada semana aparecía una grieta nueva. Proveedores exigían pagos anticipados. Clientes pedían cláusulas adicionales. Los rumores ya no eran susurros, eran conversaciones abiertas en el sector. El punto de quiebre llegó cuando Tomás presentó oficialmente los contratos paralelos que yo había conservado durante años. Esos contratos no estaban registrados en los balances oficiales. Mostraban acuerdos con empresas proveedoras, donde el monto real era inferior al declarado. La diferencia era desviada a cuentas externas vinculadas a sociedades pantalla. Algunas de esas sociedades estaban registradas a nombre de testaferros, pero las firmas digitales llevaban la autorización directa de Ignacio. Cuando la Fiscalía cruzó esa información con registros bancarios, apareció un patrón claro. Durante al menos 8 años, la empresa había estado inflando presupuestos y desviando porcentajes sistemáticos hacia cuentas privadas. Ya no se trataba de una acusación puntual. Era una estructura organizada. El juez ordenó el congelamiento preventivo de ciertas cuentas corporativas mientras avanzaba la investigación. Esa decisión fue devastadora. Sin liquidez disponible, varios proyectos quedaron paralizados. Empleados comenzaron a temer despidos masivos. Ignacio reaccionó con furia. Según me contó Clara semanas después, hubo una reunión interna donde gritó que todo era una conspiración, que yo estaba manipulando documentos, que la Fiscalía no entendía cómo funcionaban los negocios reales. Pero el problema ya no era convencer a sus empleados, era convencer al sistema judicial. Andrés, por primera vez, solicitó representación legal independiente de su padre. Ese movimiento fue interpretado como una señal clara de fractura interna. Cuando los hijos empiezan a protegerse individualmente, la unidad familiar deja de existir. Daniel volvió a buscarme. Esta vez, no fue en tono defensivo ni negociador. Fue casi desesperado. No sabía nada de los contratos paralelos, me dijo. Te lo juro. Lo observé en silencio. Durante años había elegido no ver.
Eso también era una forma de participación. Tal vez no querías saber, respondí. Daniel no discutió. Mi padre nos está arrastrando. A todos, admitió. Era la primera vez que reconocía responsabilidad dentro de su propia familia. La fiscalía solicitó nuevas declaraciones bajo juramento. Ignacio fue interrogado durante horas. Intentó justificar las diferencias contractuales como prácticas habituales del mercado, pero los peritos financieros demostraron que las transferencias coincidían exactamente con fechas de contratos inflados. La intención era clara. Mientras tanto, la prensa comenzó a interesarse más profundamente. Un medio económico publicó un reportaje más detallado donde hablaba de posible fraude sistemático dentro de la constructora Rivas. No mencionaban aún cifras exactas, pero el tono ya no era neutral. El impacto fue inmediato. 2 grandes clientes cancelaron contratos pendientes. Un banco inició revisión completa de garantías. Un inversor minoritario presentó demanda civil por información financiera engañosa. La empresa estaba perdiendo oxígeno, y yo aún no había hablado públicamente. Tomás me advirtió que, tarde o temprano, la prensa buscaría mi versión. Me preguntó si estaba preparada para aparecer como denunciante formal. No buscaba protagonismo, pero entendía que el silencio también podía ser interpretado como duda. Acepté una entrevista controlada con un medio serio. No fui agresiva, no utilicé insultos, no hablé de venganza. Solo expliqué que durante años detecté irregularidades, que intenté alertar internamente y que, cuando fui acusada injustamente, decidí colaborar con las autoridades, entregando documentación que había conservado por seguridad personal. El titular fue contundente, pero sobrio. Exdirectiva denuncia estructura fraudulenta tras ser acusada injustamente. Esa entrevista cambió la narrativa pública. Ya no era la esposa resentida. Era la denunciante con pruebas. Ignacio intentó contrarrestar con otro comunicado, pero el efecto fue mínimo. Cada nueva declaración parecía defensiva. El divorcio también cambió definitivamente. Daniel retiró la acusación implícita de conducta deshonesta. Solicitó división equitativa de bienes no vinculados a la empresa. En privado, me pidió algo más. Cuando todo termine, ¿podremos hablar como personas normales? No respondí de inmediato. Cuando todo termine, dije finalmente, hablaremos como personas que ya no se deben nada. La investigación penal avanzó hacia una fase crítica cuando la Fiscalía solicitó imputación formal por fraude agravado y falsedad documental contra Ignacio y Andrés. Esa notificación fue pública. Las cámaras aparecieron por primera vez frente a la sede de la empresa. Ignacio salió acompañado de sus abogados, evitando preguntas. Andrés no apareció. El juez programó audiencia para determinar medidas cautelares. Esa noche, la constructora perdió otro contrato importante. El efecto dominó era imparable. Yo observaba todo desde una distancia emocional que me sorprendía incluso a mí misma. No sentía euforia, no sentía placer. Sentía algo más frío, equilibrio, porque durante años me hicieron sentir pequeña, reemplazable, prescindible. Ahora, el sistema que me había intentado aplastar estaba siendo examinado pieza por pieza, pero aún faltaba el momento más simbólico. La audiencia de medidas cautelares. Si el juez consideraba que existía riesgo de destrucción de pruebas o fuga, podía ordenar prisión preventiva. Y yo sabía que la Fiscalía tenía argumentos sólidos, porque todavía había entregado un último elemento: registros internos, donde Ignacio ordenaba eliminar archivos físicos antiguos relacionados con contratos inflados.
Eso demostraba conciencia de culpa. Y cuando alguien intenta borrar el pasado, es porque teme el futuro. La audiencia de medidas cautelares fue programada para un lunes por la mañana. Desde temprano, el edificio judicial estaba rodeado de periodistas. No era un escándalo nacional todavía, pero en el sector empresarial ya era el tema dominante. La constructora Rivas, que durante años había sido sinónimo de estabilidad, ahora estaba bajo la lupa penal. Yo llegué acompañada por Tomás. No necesitaba estar presente como testigo en esa sesión específica, pero decidí asistir. No por espectáculo, por cierre. Ignacio entró con paso firme, pero su seguridad ya no era la misma. Andrés caminaba detrás de él, visiblemente más afectado. Daniel no estaba a su lado esta vez. Se sentó en la fila trasera, separado. Esa imagen decía más que cualquier titular. La fiscalía expuso con detalle los hallazgos. Patrón sistemático de contratos inflados, manipulación digital de registros, transferencias a sociedades vinculadas indirectamente a Ignacio, y evidencia de intento de eliminación de archivos físicos. No fue un discurso emocional, fue técnico, metódico y devastador. Cuando mencionaron el correo, donde Ignacio ordenaba limpiar archivos sensibles antes de revisión externa, el ambiente cambió. No era solo fraude, era intento de obstrucción. El abogado defensor argumentó que las decisiones contractuales eran parte de la dinámica empresarial, que no existía intención dolosa y que los registros podían interpretarse de múltiples formas. Insistió en que sus clientes siempre habían colaborado con la investigación, pero el juez no parecía convencido. El punto decisivo llegó cuando la Fiscalía presentó un análisis de movimientos financieros posteriores al inicio de la investigación. Mostraron intentos recientes de transferir fondos a cuentas extranjeras bajo justificación de inversiones urgentes. Eso activó la alarma. Riesgo de fuga. Riesgo de ocultamiento de activos. Tras casi 3 horas de deliberación, el juez tomó una decisión que nadie en la familia Rivas esperaba escuchar en voz alta. Prisión preventiva para Ignacio, mientras continuaba la investigación, prohibición de salida del país y entrega de pasaporte para Andrés. La sala quedó en silencio absoluto. Ignacio no gritó, no protestó, pero su rostro perdió el control que había mantenido durante décadas. Verlo esposado no me produjo satisfacción explosiva. Fue algo más complejo. Durante años, él había sido el eje alrededor del cual giraba todo. Las decisiones, el dinero, el poder. Ahora estaba siendo escoltado por agentes judiciales frente a cámaras. No era una venganza personal. Era consecuencia. Los medios captaron cada segundo. Las imágenes circularon rápidamente. Empresario local en prisión preventiva por presunto fraude millonario. La constructora Rivas entró oficialmente en crisis. Al día siguiente, el Consejo Administrativo convocó una reunión extraordinaria. Varios socios exigieron reestructuración inmediata. Algunos propusieron remover a Andrés de cualquier función ejecutiva mientras durara la investigación. Andrés, presionado, presentó una renuncia temporal para proteger la empresa, pero el daño ya era estructural. Los bancos ejecutaron cláusulas de revisión de deuda. Proyectos en curso quedaron suspendidos por falta de financiación. Empleados comenzaron a recibir avisos de ajustes operativos. Daniel me llamó esa misma noche. No había rabia en su voz. Había vacío. «Se lo llevaron», dijo simplemente. «Lo sé. Nunca pensé que terminaría así. Yo tampoco había imaginado el escenario completo cuando comencé a guardar pruebas años atrás. Pero sabía que, si algún día explotaba, no sería pequeño. Esto pudo evitarse», dije con calma. Daniel tardó en responder.
Si yo hubiera escuchado antes. No terminó la frase. El divorcio avanzó con un tono completamente distinto. Ya no era yo la acusada. Ahora el patrimonio familiar estaba siendo evaluado bajo posible decomiso parcial, si se comprobaba origen ilícito de ciertos fondos. Mi abogado presentó una solicitud adicional. Que se reconociera formalmente mi colaboración como denunciante clave en el proceso penal, lo cual reforzaba mi posición en cualquier reclamación económica vinculada al daño moral y profesional sufrido. La Fiscalía aceptó incluir mi nombre como colaboradora formal. Ese reconocimiento no era mediático, era legal. Mientras tanto, la prensa empezó a profundizar más. Surgieron entrevistas con antiguos empleados que hablaban de presiones internas para no cuestionar cifras. Un exproveedor declaró anónimamente que los montos inflados eran práctica habitual. La narrativa pública ya no podía revertirse. La constructora, que antes era símbolo de autoridad, ahora era caso de estudio sobre fraude corporativo. Pero aún faltaba el golpe definitivo. La Fiscalía anunció que estaba evaluando cargos adicionales por evasión fiscal agravada, lo que podría ampliar significativamente las penas. Ignacio, desde prisión preventiva, intentó enviar mensajes indirectos a través de su abogado. Buscó negociar. Sugirió cooperación parcial a cambio de reducción de cargos. Pero la cooperación ya no dependía solo de él. Dependía del volumen de pruebas. Y yo todavía conservaba registros que demostraban conocimiento directo de Daniel en algunas reuniones financieras, aunque no necesariamente participación activa en el fraude. Ese era mi dilema final. No buscaba destruir a Daniel, pero tampoco podía ocultar verdad. Tomás me advirtió que, si la Fiscalía solicitaba todos los archivos históricos, tendría que entregar todo. Y yo sabía que eso podía implicar consecuencias también para él. Esa noche, revisé nuevamente mis respaldos. No con ira, con claridad. La diferencia entre venganza y justicia es intención. Yo no quería arrastrar inocentes, pero tampoco iba a proteger a quien eligió no ver. La audiencia principal estaba programada para semanas después. Allí se decidiría si el caso avanzaba a juicio completo con cargos formales ampliados. La familia Rivas ya no era una estructura sólida, era un edificio con grietas visibles, y la caída aún no había terminado. El juicio formal comenzó casi 9 meses después de la primera acusación en mi contra. 9 meses donde la empresa perdió contratos. Ignacio permaneció en prisión preventiva y Andrés vivió bajo restricciones judiciales severas. 9 meses donde mi nombre pasó de sospechosa a testigo clave. La sala del tribunal estaba llena el primer día. No solo abogados y periodistas, también empresarios locales, antiguos empleados y competidores que querían ver cómo terminaba todo. Ignacio entró con un traje oscuro impecable, pero más delgado, más rígido. Andrés evitaba cualquier contacto visual. Daniel estaba sentado detrás de sus abogados. Esta vez oficialmente como testigo potencial, no como acusado. El fiscal abrió el caso con una estructura clara. Durante años, la constructora Rivas infló contratos, manipuló registros contables y desvió fondos hacia cuentas privadas vinculadas indirectamente a Ignacio. Cuando la irregularidad empezó a hacerse visible, construyeron una narrativa para culpar a una empleada con acceso operativo, Joe. El abogado defensor intentó desacreditar el enfoque desde el principio. Argumentó que las decisiones empresariales podían interpretarse dentro de la flexibilidad contractual y que la acusación estaba basada en suposiciones técnicas. Pero la Fiscalía no estaba improvisando. Presentaron gráficos financieros detallados, cronologías,
coincidencias entre contratos inflados y transferencias paralelas. Registros digitales que mostraban ediciones posteriores en el sistema contable. Luego llegó mi turno de declarar. Caminé hacia el estrado con calma. No llevaba expresión de víctima. No necesitaba dramatizar nada. El fiscal me pidió que explicara cómo comencé a detectar irregularidades. Hablé de las primeras facturas infladas, de cómo intenté plantear dudas internas, de las respuestas evasivas, de la frase que escuché años atrás, la sangre es la sangre. Expliqué cómo empecé a respaldar documentos por autoprotección, no por venganza. Entregué fechas, contextos, procedimientos internos. El abogado defensor intentó insinuar que yo había manipulado archivos antes de salir de la empresa. Intentó sembrar dudas sobre la autenticidad de mis copias. Pero el perito digital confirmó que los metadatos coincidían con registros originales de servidores, incluyendo marcas de tiempo previas a mi despido. Eso debilitó su estrategia. El momento más tenso llegó cuando el fiscal presentó el correo, donde Ignacio ordenaba eliminar archivos físicos sensibles antes de auditorías externas. ¿Reconoce esta dirección de correo?, preguntó el fiscal. Ignacio respondió con voz controlada que no recordaba el mensaje específico. El fiscal mostró el registro de autenticación y la confirmación de envío desde su dispositivo personal. La sala quedó en silencio. Luego, presentaron el análisis de movimientos bancarios hacia sociedades pantalla. No eran transferencias aisladas. Eran porcentajes consistentes, repetidos durante años. La defensa intentó argumentar que las sociedades eran inversiones legítimas, pero entonces apareció el detalle definitivo. Esas sociedades no declaraban actividad real ni empleados registrados. Eran estructuras vacías. El juicio avanzó durante semanas. Declararon antiguos empleados, proveedores, peritos financieros. Cada testimonio reforzaba el patrón. Daniel fue llamado a declarar. Esa fue la parte más incómoda. El fiscal le preguntó si estaba presente en reuniones donde se discutían ajustes contractuales. Daniel admitió que sí, pero insistió en que no conocía detalles técnicos ni estructuras paralelas. No había evidencia directa de que participara activamente en el fraude. Pero sí quedó claro que estuvo en el entorno donde se tomaban decisiones. El juez tomó nota. Cuando el juicio entró en su fase final, la Fiscalía presentó cargos formales ampliados: fraude agravado continuado, falsedad documental y evasión fiscal significativa. Las posibles penas ya no eran simbólicas. Ignacio enfrentaba años de prisión efectiva. Andrés también. La defensa intentó negociar un acuerdo de última hora. Propusieron devolución parcial de fondos y admisión limitada de responsabilidad administrativa. Pero la Fiscalía rechazó el acuerdo. El caso ya era demasiado grande. La lectura del veredicto fue programada para 2 semanas después del cierre de argumentos. Esas 2 semanas fueron extrañas. El ruido mediático disminuyó, pero la tensión era palpable. La empresa estaba prácticamente paralizada. Varios proyectos fueron cancelados definitivamente. Empleados comenzaron a recibir cartas de reestructuración. Yo no sentía euforia. Sentía que estaba presenciando el final inevitable de algo que comenzó mucho antes de que yo entrara en esa familia. El día del veredicto, la sala volvió a llenarse. El juez leyó durante casi 1 hora la fundamentación. Reconoció que la evidencia demostraba un patrón sistemático de manipulación financiera diseñado y dirigido principalmente por Ignacio Rivas, con participación activa de Andrés Rivas. Reconoció que la acusación inicial en mi contra había sido utilizada como intento de desviar responsabilidad. Y finalmente pronunció la sentencia.
Ignacio Rivas, culpable de fraude, agravado continuado y evasión fiscal. Pena de prisión efectiva y multa millonaria. Andrés Rivas, culpable de participación en fraude y falsedad documental. Pena de prisión con reducción parcial por colaboración tardía. La sala permaneció en silencio. No hubo aplausos. No hubo exclamaciones. Solo una estructura de poder cayendo formalmente ante el sistema judicial. Daniel permaneció inmóvil. Ignacio no miró hacia atrás cuando fue escoltado. Andrés bajó la cabeza. Yo respiré profundo. No había ganado dinero, todavía. No había recuperado años. Pero había recuperado algo más importante. Mi nombre. Y aún faltaba el último capítulo. Porque la sentencia penal era solo una parte. La constructora Rivas estaba al borde de la quiebra. Y la última decisión estratégica aún estaba por tomar. La sentencia penal no significó el final inmediato de la constructora Rivas. Significó algo peor. Significó incertidumbre. El mercado no reacciona solo ante la culpa. Reacciona ante la inestabilidad. Y cuando el fundador de una empresa está condenado por fraude agravado, la confianza desaparece de forma casi automática. En las semanas posteriores al veredicto, 3 proyectos principales fueron cancelados. 2 bancos ejecutaron garantías contractuales anticipadamente. Los seguros corporativos revisaron coberturas y elevaron primas a niveles insostenibles. La constructora no estaba oficialmente en quiebra, pero estaba técnicamente asfixiada. El Consejo Administrativo convocó una sesión extraordinaria para evaluar opciones, reestructuración profunda, venta parcial o liquidación controlada. Andrés ya no tenía poder real dentro de la empresa. Aunque su pena era menor, su nombre estaba ligado al fraude. Ningún socio quería que continuara en funciones ejecutivas. Daniel recibió una propuesta directa del Consejo. Si aceptaba asumir públicamente la dirección interina y cooperar con una auditoría total externa, podrían intentar salvar parte de la empresa bajo una nueva estructura. Era una oferta peligrosa. Aceptar significaba heredar una marca manchada. Rechazar significaba dejar que todo se desplomara. Daniel me pidió reunirse una vez más. Nos encontramos en el mismo lugar neutral, donde meses atrás él había dudado de mí. Esta vez no había arrogancia, ni defensividad, solo agotamiento. El consejo quiere que asuma la dirección, dijo. Dicen que, si demuestro ruptura total con lo que hizo mi padre, aún hay posibilidad de salvar algo. Lo escuché en silencio. ¿Y qué quieres hacer?, pregunté. Daniel bajó la mirada. No quiero ser él, pero tampoco quiero que todo lo que construimos desaparezca. Lo que construimos. Esa frase revelaba algo importante. Él todavía veía la empresa como herencia, no como estructura contaminada. La pregunta no es si quieres salvarla, respondí. La pregunta es si puedes hacerlo sin repetir lo mismo. Daniel respiró profundamente. No sabía lo que estaban haciendo. Tal vez no dije. Pero estabas allí cuando yo señalé que algo no estaba bien. Esa parte siempre regresaba. No la participación directa. La omisión. Daniel guardó silencio largo rato. Si asumo la dirección, continuó, necesitaré limpiar todo. Transparencia total. Auditoría externa permanente. Declaración pública reconociendo errores pasados. Lo miré con atención. Era la primera vez que hablaba en términos de responsabilidad colectiva. Eso implica admitir que tu familia construyó parte del éxito sobre fraude. Lo sé. El divorcio ya estaba casi finalizado. Legalmente, nuestras vidas estaban a punto de separarse definitivamente. Pero esa conversación no era matrimonial, era estructural. ¿Y qué pasará conmigo?,
Pregunté finalmente. Daniel me miró directamente. El consejo sabe que tú fuiste la denunciante. Algunos creen que podrías formar parte de la nueva estructura como directora financiera independiente. Sería un mensaje potente. Esa propuesta no era emocional, era estratégica. Incluirme significaría enviar una señal clara de ruptura con el pasado. Durante años fui marginada. Ahora me ofrecían liderazgo. Pero aceptar no era tan simple. Tomás me advirtió días después que, si la empresa sobrevivía bajo nueva estructura, podrían existir reclamaciones civiles adicionales relacionadas con daños económicos sufridos por terceros. Mi nombre debía estar completamente blindado. No podía entrar en un edificio que aún oliera a fraude sin garantías absolutas. Mientras tanto, Ignacio apeló parcialmente la sentencia, intentando reducir pena. Pero el impacto mediático y financiero ya era irreversible. La constructora anunció oficialmente un proceso de reestructuración profunda, despidos, venta de activos, negociación de deuda. El apellido Rivas dejó de estar en el logo corporativo. Ese cambio fue simbólico. La empresa pasó a llamarse simplemente Grupo CR. El pasado estaba siendo amputado. Una noche, revisé todo lo ocurrido desde el principio, desde la reunión donde me acusaron de robar hasta el juicio y la sentencia. Nunca busqué destruir la empresa. Busqué defenderme, pero el efecto dominó fue inevitable. La pregunta final no era si la empresa podía sobrevivir, era si debía sobrevivir. Daniel volvió a llamarme una última vez, antes de que el consejo tomara decisión definitiva. Si tú no participas, muchos no confiarán, dijo. Y si participo, algunos pensarán que me aproveché de la caída. Daniel asintió. Entonces decide por ti, no por nosotros. Esa fue la primera frase honesta que escuché de él en mucho tiempo. Durante años fui subestimada. Luego fui acusada. Después fui denunciante. Ahora me ofrecían poder. Pero el poder no era mi objetivo. Mi objetivo siempre fue algo más simple: verdad y estabilidad. La audiencia civil por daños y perjuicios estaba programada para pocas semanas después. Allí se determinaría compensación por el daño profesional y moral que sufrí al ser acusada falsamente. Ese sería el último movimiento legal. Y también el último movimiento estratégico, porque mi decisión sobre la empresa dependería de cómo terminara esa audiencia. No necesitaba venganza. No necesitaba control. Necesitaba cerrar el ciclo con equilibrio. La caída había ocurrido. La justicia penal estaba dictada. La estructura familiar estaba fracturada. Pero el cierre verdadero aún no había llegado. Y ese cierre no dependía de Ignacio, ni de Andrés, ni siquiera de Daniel. Dependía de mí. La audiencia civil fue distinta al juicio penal. No había cámaras, no había tensión mediática, no había titulares esperando afuera. Pero para mí era incluso más importante, porque allí no se juzgaba a Ignacio. Se evaluaba el daño que intentaron causarme a mí. La acusación falsa no solo afectó mi reputación. Durante meses no pude ejercer profesionalmente. Mi nombre estuvo vinculado a fraude en medios económicos. Perdí oportunidades laborales. Perdí estabilidad. Perdí un matrimonio. Y todo eso fue construido deliberadamente. Tomás presentó un informe detallado del impacto económico y moral. No exagerado, no teatral. Cifras concretas. Contratos cancelados. Daño reputacional medible. Estrés documentado. La defensa intentó minimizarlo. Argumentaron que el proceso penal ya había establecido responsabilidades y que cualquier perjuicio era consecuencia indirecta del conflicto empresarial. Pero el juez fue claro.
La acusación en mi contra no fue un error, fue una estrategia. Y esa estrategia tuvo consecuencias. La sentencia civil estableció una compensación significativa por daño moral y profesional. No era una cifra fantasiosa, pero era suficiente para reconocer oficialmente que mi reputación fue atacada de forma consciente. Ese día no celebré. No salí del tribunal con sonrisa triunfal. Salí con algo mucho más silencioso. Cierre. Semanas después, el Consejo de Grupo Sear tomó la decisión final. La empresa continuaría bajo nueva administración, con auditoría permanente y supervisión externa durante 5 años. Daniel aceptó asumir dirección interina con condiciones estrictas de transparencia. Y entonces llegó mi momento. Me ofrecieron formalmente el cargo de directora financiera independiente. No como esposa, no como ayuda, no como figura decorativa. Como profesional, esa noche caminé sola por la ciudad. Pensé en la primera reunión donde me acusaron. Pensé en la mirada de Ignacio. Pensé en la frase, la sangre es la sangre. Y entendí algo. Yo ya no necesitaba demostrar nada dentro de esa estructura. Podía aceptar el puesto. Podía reconstruir la empresa. Podía convertirme en símbolo de transparencia. Pero eso implicaba seguir ligada a una historia que ya había cerrado. Al día siguiente, rechacé la oferta, no con resentimiento, con claridad. Le envié a Daniel un mensaje breve. No luché por sobrevivir a esa estructura para volver a depender de ella. Él respondió horas después. Lo entiendo. Y por primera vez, lo creí. El divorcio se formalizó poco después, sin escándalos, sin discusiones finales, solo firmas y caminos separados. Ignacio comenzó a cumplir su condena. Andrés inició la suya con reducción parcial. Grupo Sear sobrevivió, pero nunca volvió a ser lo que fue. Y yo invertí parte de la compensación en crear mi propia firma de consultoría financiera, especializada en auditorías internas y prevención de fraude corporativo. No era ironía, era coherencia. Durante años, observé cómo se manipulaban sistemas. Aprendí dónde se rompen. Aprendí cómo se esconden rastros. Ahora utilizaba ese conocimiento para evitar que otros repitieran el mismo patrón. Meses después, recibí un mensaje inesperado de Daniel. No era romántico, no era nostálgico, era simple. Estoy haciendo las cosas de manera distinta. No respondí de inmediato, no por orgullo, porque ya no necesitaba cerrar conversaciones pendientes. Un día, coincidimos en un evento empresarial. Nos saludamos con cortesía. No había odio, tampoco cercanía, solo distancia sana. La verdadera victoria no fue ver a Ignacio esposado, no fue la sentencia, no fue la compensación. Fue entender que cuando intentaron destruir mi nombre, me obligaron a definir quién era realmente. Me llamaron ladrona, intentaron aislarme, intentaron borrarme, pero olvidaron algo fundamental. El silencio no siempre significa sumisión. A veces significa preparación. Y cuando decidí hablar, no lo hice con gritos, lo hice con pruebas. Si esta historia te dejó algo claro, es esto. Nunca subestimes a la persona que observa en silencio, porque cuando decide moverse, no improvisa. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu comentario. Quiero saber algo. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías aceptado dirigir la empresa? ¿O también habrías elegido empezar desde cero? Porque al final, la justicia no siempre se trata de destruir. A veces se trata de salir con tu nombre intacto. Y ese es el verdadero balance.